Haremos ahora el otro ejercicio que es más largo incluso, ¿no? Un poco más largo. ¿Ya? Este es igual de examen, pero lo haremos a mi manera. Ya. Eh, a ver, ¿qué podríamos ver en este circuito? De igual manera, miren, en la señal de entrada tenemos un voltaje diferencial y un modo común entre los dos, ¿no? En ambos. Igual se utiliza superposición, igual es la misma cosa. Lo único de diferente con el anterior ejemplo es el Darlington, quizás, ¿no? El Darlington. Y nada más. Y este arreglo de acá que es una fuente de corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo haremos? ¿Cómo analizamos esto? Ya de entradita, como tiene la misma gráfica, voy a aprovechar eso. Vamos acá. Esta misma la voy a copiar ya. Creo que para los de alimentados no vamos a alcanzar, ¿no? Pero de todas maneras tienen los videos ahí ya elaborados desde alimentados. Es un poco más sencillo. Solamente es como una receta, ¿ya? Ya, okidoki. Entonces, esto lo voy a eliminar. Ay, carajo, ¿qué estoy haciendo? Esta parte lo voy a unir. Y tenemos dos transistores, ¿no? Entonces, esa parte lo voy a hacer dibujar. Igual he entrado en el examen, ¿no? Entonces, quizás entra lo mismo, quién sabe. Ten mucho ojo con este ejercicio. Aquí tenemos esta configuración, acá está conectado de esta manera. Tenemos una resistencia, un capacitor, otra resistencia. Entonces, RL, esto es 100. Eh, acá nuevamente, chicos, no voy a hacer tanto énfasis en la parte de los voltajes. B1, B2, nomás lo voy a poner. Eh, esto es 100, ¿está bien? ¿Qué más? El voltaje es de 10. Acá abajo es de -10, está bien. Eh, este parámetro hay que cambiarlo, ¿no? Estos transistores igual. Ya, eso. Tenemos R1, una fuente de -10 voltios, un diodo, el que está conectado acá, ¿no? Y tenemos una resistencia. Bautizaremos R3, R2, R1. ¿Y qué más tengo? Tengo una corriente de 2 miliamperios. No nos da ningún dato más. Amén, eso es todo. Ya, nos está dando algunos datos más ahí de la pregunta que nos dice. Para el amplificador mostrado en la siguiente figura, determinar todas las resistencias, R1, R2, R3, las resistencias de colector más, ¿no? Acá sí tenemos que hacer la diferencia. RC1, RC2. Esos dos más me está pidiendo. Las ganancias en modo común, modo diferencial, el factor de rechazo y el beta. Beta es de 100, nos indica. El voltaje es lo mismo para los transistores. El beta para el Darlington y el voltaje base emisor del Darlington. Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. RL no me da, ¿no ve? Pero nos daremos un valor acá. RL que sea, qué sé yo, 4K como en el anterior ejemplo. Cualquier valor, no importa. Igual. El RL es el que más o menos no vamos a poder diseñar, ¿no? Listo, chicos. Esa es la preguntita. Entonces, tenemos que hallar todos los parámetros, el factor de rechazo. Y listo. ¿Ya? Ya.
Esta es la preguntita. Bien feo mi gráfico, pero bueno, no importa. Ya chicos, ¿por dónde empezamos? Primero tenemos que hallar para encontrar el factor de rechazo, que es lo más importante, las corrientes, ¿no ven? A través de las corrientes yo tengo que hallar los H y S. Para simplificar este ejercicio, sabemos que esto tiene beta, el mismo beta, ¿no? Los mismos betas. Vamos a tener corrientes acá que están fluyendo. Y estas, bueno, esta corriente de acá, eh, va a ser la corriente de colector 1. ¿Listo? Por lógica, esta corriente de acá, antes de que se una, antes de que se divida acá y se venga con un nodo a la base del otro, tenemos otra corriente de colector y tiene que ser la misma. Eso habíamos dicho, ¿no? Para el criterio de diseño. Listo. Acá que está, bueno, hay una corriente que está pasando por la resistencia, por esta resistencia va a ser la corriente de colector 2 prima. Acá tenemos una corriente de base. En este caso, voy a nombrarlo. Entonces, Q1, Q2, este que sea Q3 y este que sea Q4. ¿Ya? Bueno, a todo esto, ¿no? Q4. Base del Darlington le pondremos, ¿ya? Y de base del Darlington. Eso, chicos, es lo más importante. La tensión de arranque igual 0.7, todos los casos, ¿no? Acá igual 0.7 más menos. Listo. Esto lo vamos a ver después. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién está escribiendo? No, 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 no. César. Ya, nada importante. Ya, chicos. Listo. ¿Qué más? Fíjense que acá, en el emisor, directamente lo voy a poner como 1 miliamperio y acá 1 miliamperio, ¿no? Por estas dos, por esos dos terminales, ¿no? Acá. Se unen a esta fuente de corriente de 2 miliamperios. Ahí. Ya. ¿Cómo empezamos? El Darlington les explicaré primero, ¿les parece? El Darlington, ¿ya? A ver, como siempre, lo vas a tener que agarrar al Darlington de esta manera, antes de resolver este ejemplo. Velo así, ya velo de esta manera. Voy a usar todo esto. No se nota. La corriente de colector del Darlington, acá en la salida del emisor de Q3, a ver qué ponemos. Directamente uno solo, ¿ya? Corriente del emisor del Darlington. Acá va a estar la corriente de base del Darlington. ¿Ven? Como siempre les explico, esto se reduce simplemente a hacer un solo transistor, ¿ya? Se reduce a eso. Es lo que deberían de ser siempre. Bueno, no siempre, ¿no? Pero depende de su análisis. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que acá hay una corriente de colector del Darlington, hay una corriente del emisor del Darlington, hay una corriente de base del Darlington. Acá hay 0.7, acá hay 0.7. ¿Cuánto creen que va a haber entre base y el emisor del Darlington? Obviamente la suma, ¿no? 0.7 más 0.7, 1.4, más o menos, ¿no? Entonces esto lo puedo borrar tranquilamente y podemos poner ya las corrientes, ¿ya? Primera corriente es que acá hay una corriente del emisor, lo pondremos, para no confundirnos, Q1 lo pondré y Q2, ¿ya? Entonces, I de emisor 1, I de emisor 1, y acá a la vez está el I de base 2. Acá tenemos la corriente de colector 2, y acá tenemos la corriente de colector 1. ¿Listo? Entonces empezamos el análisis bien rapidito y decimos, la corriente del Darlington no va a ser otra cosa más que la suma de estas dos, ¿no?
pero a la vez esto se puede anotar como si fuera las betas, ¿no? Las betas. Por ejemplo, I de colector 2 se puede anotar como beta, por si acaso esto que sea beta uno y esto que sea beta 2. Perdón, al revés, beta uno y beta 2 para generalizarlo, ¿ya? Entonces, beta uno por I de base uno, pero para nosotros I de base uno es I de el Darlington, I de base del Darlington, si se dan de cuenta, ¿no? Para este otro transistor, I de colector 2 más beta veces I de base 2, pero ese I de base 2 se puede anotar como I de emisor uno, ¿de acuerdo? Pero esta I de emisor uno se puede anotar como uno más uno sobre beta, pero de 1 por si acaso. Eh, no, antes de eso podríamos hacer algo mucho mejor, ¿no? Podríamos decir I de emisor uno, esta I de emisor uno es la suma de I de base del Darlington más I de colector, ¿no? Pero I de colector se puede anotar como I de base del Darlington respecto de, o multiplicado, ¿no? Sí, beta veces uno multiplicado por base del Darlington. ¿No ve, chicos? Esto es, si te fijas bien, I de emisor uno está entrando I de colector uno más I de base del Darlington, pero este lo tienes que anotar en función del Darlington, con su beta uno. Eso, chicos, eso si entrar en su examen, eso tienen que hacer al principio. Si es que no quieren verlo así de esta manera, ¿no? Si es que no quieren ver esta configuración. Pero bueno, sigamos. Entonces esto va a ser igualito a beta veces uno por I de base del Darlington eh, más beta veces 2 por I de base del Darlington más beta veces uno beta veces 2 I de base del Darlington. Listo. Pero esta de acá se puede anotar como si fuera beta veces del Darlington por I de base del Darlington, ¿de acuerdo? Este I de colector del Darlington. Es como si este transistor de acá tuviera las mismas características que un transistor convencional. En pocas palabras, I de colector del Darlington es beta veces del Darlington, I de base del Darlington, ¿no? Eso también se cumple. Entonces, es lo único que estoy haciendo ahorita en este ejercicio, fíjense, acá lo estoy poniendo con rojo, ¿sí? Entonces, de esa manera, chicos, el beta del Darlington no había sido otra cosa más que la suma de beta uno más beta 2 más la multiplicación de beta uno por beta 2. Entonces, si tú quieres hallar el beta del Darlington para simplemente manejar este modelo, lo tendrías que poner como si fuera, ¿cuánto hemos dicho acá? Beta de 100 para todos los transistores. Entonces, acá deberías de poner 100 más 100 por 100. Entonces, esto va a ser para ti el beta del Darlington. Es lo más importante quizás para no estar trabajando en AC con hartos transistores, ¿no? Y esto te da 10,200. Esto vas a utilizar ahora, ¿no? Entonces, chicos, con ese acto, tranquilamente, tu circuito va a cambiarse, va a modificarse, ¿ya? Lo voy a volver a copiar. Copiamos, pegamos. Y fíjense, todo esto desaparece, ya no me interesa, chao, chao, y se convierte solamente en uno solo, ¿ya? En uno solo, de esta manera. Con su beta del Darlington, que es de 10.000, es mucho, muy grande si se dan de cuenta, es bastante grande, 10,200. Su voltaje base emisor es 1,4. Este beta creo que el ingeniero nos ha dado en el de dato, ¿no? Pero así se halla, a modo de practicar esa parte, ¿no? Así se halla. Listo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer adicionalmente? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Me preguntas? Ya, pues, ni modo. Perfecto, chicos, empezamos. Sigamos, ya, sigamos. Ya, es lo primero, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos diseñar? Otra vez, no nos están dando parámetros de diseño. Para nada nos están dando parámetros de diseño. Y como les dije, si acá está conectado en modo serial, estas resistencias no tienes que tomar en cuenta como si fueran iguales, ¿no ven? Han visto que en el anterior ejemplo no eran iguales, pero estaba funcionando bien. Como les digo, y vuelvo a repetir, si acá hubiera un capacitor, ahí sí tomarlo como estas dos resistencias fueran iguales, pero como no es el caso, tienes que así nomás analizarlo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Creo que, creo que hay que empezar como el anterior ejemplo, ¿no? Como en el anterior ejemplo. Fíjense que acá esto va a desaparecer parcialmente porque esto vamos a analizar en DC, ¿ya? Lo voy a tratar de hacer primero en DC, ¿ya? Fíjense, en DC las fuentes en alterna se conectan a tierra. Ahora, este capacitor ha hecho que se desaparezca esta resistencia de carga. Lo primero que podría decir es, igualito que en el anterior ejemplo, darme un criterio de diseño. El criterio de diseño va a decir de que si acá es 10 voltios, así directamente hasta acá es un voltio, ¿no ven? Porque habíamos dicho que el voltaje, en este caso el voltaje de la resistencia del emisor, en este caso del Darlington, tiene que ser 0.1 veces el voltaje de la fuente de tensión en continuo. Como es 10 voltios acá, entonces directamente esto podría decir que es un voltio, y eso lo hemos visto en el anterior ejemplo. No les voy a explicar mucho. Ahí ya tienes esto, ¿no? Ya tienes este parámetro. Como acá es 100, ¿cuánto creen que va a ser la corriente del Darlington? La corriente de colector bueno, del emisor del Darlington, ¿no? Va a ser igual a ley de Ohm, 1/200. Miento, 1/100. ¿Y esto cuánto va a ser? De una manera rápida. Vamos a mi calco. Eh, 10, 10 miliamperios. ¿Listo? Ah, y con eso podríamos hallar ya la corriente de base y la corriente de todo, ¿no? Fíjense que con este parámetro, con este pequeño parámetro del criterio de diseño, estoy hallando la corriente del emisor. Pero a la vez puedo hallar lo que es la corriente del colector del Darlington y la corriente de base. Eso haremos, ¿ya? La corriente del colector del Darlington, ya sabes que es escrita de esta manera. No tienes que estar perdiendo el tiempo, directamente anotas esta formulita y va a ser, aunque no va a haber tanta variante, ¿no? Directamente, 1 más 1 sobre 10/200. 9.99, ya 9.99 miliamperios. ¿De acuerdo? Hasta ahí ya tienes eso. La corriente de base del Darlington, entonces, ¿cuánto va a ser? Sabes que es la corriente del colector del Darlington respecto de beta. Esto va a ser chiquitito, es relativamente muy chiquito, ¿ya? Entonces, si acá tenías 9.99, lo divides entre el beta, que es algo bien grande, nos va a dar algo pequeño, ¿no? Pero está bien, ya. Me da, a ver, un cachito, un cachito. Le estoy poniendo acá con 9.99 por 10 a la menos 3 dividido entre 10, 200. Ya, esto me daré, ¿ya? Fíjense que es 979.42 nanoamperios, ¿ya? Ese es el valorcito. Ahora, fíjense, si acá es un voltio, si acá es un voltio y acá es 10, ¿cuánto debería de ser el voltaje de caída entre colector emisor del Darlington? Debería de ser 9 voltios, obviamente, ¿no? No tengo que analizar mucho, listo. ¿Ya? Si acá es un voltio y acá es 10, entonces 9. Perfecto, ya tenemos la corriente
del Darlington, nos faltaría esta corriente de acá para poder hallar esta corriente. Ah, bueno, aunque ya tienes la corriente de colector uno, ¿no? Entonces acá abajito podríamos decir que esto es I de colector uno, perdonen, I de colector, sí, uno lo pondremos. I de colector nomás lo pondremos, ya para generalizar. Ya este uno lo voy a hacer desaparecer para ambos casos. I de colector, caracho mis letras, I de colector más I de base del Darlington nos da igual a un I de colector 2 prima. ¿Ya? Esa ecuación la estoy sacando de este nodo, de ese nodo de ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Podemos hallar I de colector 2? Sí, ¿no? Porque todo es dato. ¿Ve? Ah, sí, podemos hacer eso. ¿Ya? Si te das de cuenta, I de colector 2 prima, que es la corriente que pasa por RC2, va a ser igualito a I de colector 1, pero ese I de colector 1 ya lo tenemos, ¿no? Si acá es un miliamperio, ¿cuánto debería de caer acá? O sea, en el emisor está, ¿no? Entonces, esto lo puedo anotar como si fuera I de emisor respecto de 1 más 1 sobre beta, más I de base del transistor del Darlington, que esto es 942.42 nanoamperios. ¿Ya? Entonces, esto simplemente lo estoy reemplazando ahí y lo demás estoy haciendo sumas de corrientes, ¿no? Acá, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto tendrías? Acá haciendo el ejercicio, vas a tener I de colector 2. Sabemos que I de emisor era 2 miliamperios, pero se reparte, es 1 miliamperio, respecto de 1 sobre beta, más 942.42 nanoamperios. Entonces ahí fíjate, I de colector 2 ya lo tienes. ¿Cuánto es? Eh, déjenme anotarlo rápido, lo calco. Más 900, 1 por 10 a la menos 3, más 942.42. Ay, caracho, siempre me olvido esto de acá. Por 10 a la menos 9, ¿no? Nanoamperios. Bueno, me da esto, ¿ya? Espero que esté bien, ¿ya chicos? 991.04 microamperios. Eso me da la corriente de colector 2. Listo. Entonces, chicos, ¿cómo podría hallar? Por esta malla, fíjense, esta malla, empiezo en la tensión, voy por la resistencia de colector 2, voy por la conexión serial, voy por el transistor Darlington y salgo a tierra. Y con eso, ¿qué estoy hallando? Voy a hallar la resistencia de colector 2, ¿no? Eso tengo que hacer, ¿ya? Entonces, esto lo voy a copiar para no estar subiendo y bajando varias veces. Veremos, ¿ya? Lo reduciremos un poquito, está muy grande. Ya. Listo, muchachos. Entonces, fíjense, otra vez hacemos leyes de Kirchhoff, acá al costadito, acá abajo. 10 voltios es igual a RC2 por la corriente de colector 2, que eso ya lo hemos hallado, más 1.4 voltios más 1 voltio. Entonces, de esta ecuación directamente podrías anotar el valor de la resistencia de colector 2, ¿ya? La resistencia de colector 2 es igual, los colores no me están gustando, ya, ya anotas, 10 menos 1.4 menos 1 dividido entre I de colector 2, ahí arribita está, 991.04 por 10 a la menos 6. Y esto me da un valor de 7.67 kilo ohmios. Listo, ya está hallado una resistencia, ¿no?
Eh, perfecto. Algo más, a ver, hasta ahí ya hemos hallado esta resistencia por esta, a través de esta malla. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Mm, RC1 se puede hallar. ¿Cómo podríamos hallar RC1? Ya les propongo algo. Tengo, a ver, otra forma de hallar RC1. ¿Qué tal si yo hago esto? Estoy viendo ahorita los caminos, ¿no? ¿Qué tal si empiezo en la fuente de tensión continua, voy por la resistencia RC, voy por el punto Q y salgo directamente a tierra, por este lado, ahí, de esa manera? ¿Qué les parece? Entonces, para eso yo necesito el punto Q, pero no puedo darme un punto Q por el mismo hecho del anterior ejercicio. Hay muchas incógnitas, ¿no? Entonces, lo más lógico es darme el punto estable. Si bien el voltaje colector emisor de uno, que sea la mitad, ¿no? La mitad de la fuente continua. Entonces, si es la mitad, es 5 voltios. Por lo tanto, ahora sí puedo hacer mis ecuaciones. Empiezo en la fuente de tensión, 10 voltios, es igual a RC1. Acá el voltaje de colector uno ya lo tengo, por si acaso. Ah, no lo tengo, ¿no? Ah, pero esto se puede hallar. Y de colector uno más, fíjense el camino, ¿no? Fíjense el camino. Es más o menos acá la tensión de 5 voltios, más 5. Sigamos el camino. Acá la tensión de arranque del transistor es menos 0,7. Listo. Entonces, de acá puedo hallar RC1. ¿Estamos de acuerdo? RC1 va a ser 10 menos 5 más 0,7 dividido entre la corriente de colector uno. Pero la corriente de colector uno se puede anotar como si fuera la corriente del emisor dividida entre uno más uno sobre beta, ¿no? Entonces, esto te va a dar un resultado. La corriente del emisor, no te olvides que esto es un miliamperio, ¿no? Igualito del gráfico, ¿no? Del gráfico tienes que fijarte. Entonces, esto va a ser 10 menos 5 más 0,7 dividido entre 1 por 10 a la menos 3 por, en este caso, 200, 100, ¿no? 100 dividido entre 101. 5 5,76 kilo ohmios. ¿Ya? Fíjense que estos datos, estos valores, como les digo, si bien es un amplificador diferencial, no a la fuerza tienen que ser exactos, ¿ya? Por este acople serial, ¿ya? No a la fuerza. Hasta el punto Q, digamos. El punto Q en este caso es 5 voltios, pero en el otro caso no va a ser 5, va a ser diferente, ¿no? Y eso lo hemos visto en el anterior ejemplo. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos? Para Q3 nos deberíamos de dar otro punto Q. ¿Qué dicen? Sí, no, nos daremos otro punto Q, ¿ya? Nos daremos de 5, igual, ya, al azar, chicos. Acá si bien es 10, acá es 10, debería de poner lo más lógico 10, ¿no? Pero nos iremos más por debajo para que esa tensión y la corriente fluya, ¿ya? Si la tensión es mucho menor acá, la corriente va a fluir con más, va a tener una carga, ¿no? Entonces, mejor si es una tensión más pequeña. En este caso, la fuente, fíjense, es 10 voltios y acá 10 voltios. Si lo trasladas esta fuente arriba va a ser 20 voltios y abajo 0. El punto Q debería de ser en teoría 10, ¿no ve? Pero para que esta corriente fluya con mayor fluidez, obviamente, esto que sea 5, ¿de acuerdo? Más o menos 5 voltios lo pondré. Ahora, ¿qué malla voy a analizar? Si nosotros nos fijamos, voy a analizar esta malla de acá. Empiezo en tierra, en la parte de Q2. Voy por la tensión de arranque, voy a ir por la fuente de 2 miliamperios, el transistor Q3, y salgo a tierra, o bueno, salgo a la fuente, ¿no?
Ese sería un camino. Para hallar R1, es otro caminito. Entonces vamos acá y escribimos esas ecuaciones. Esto lo voy a reducir, está muy grande. Me parece muy feito. Ya. Entonces, chicos, veamos con la... Empezamos desde acá, ya desde ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener que cero, no hay fuente de tensión, cero, empezamos ahí, 0,7 la primera caída. Vamos al camino, sigue, nos topamos con 5 voltios, nos topamos con esta resistencia que tiene una corriente de este tipo. Entonces vamos a decir más R1, la corriente del emisor, pero esta corriente del emisor, ¿cómo se puede notar en términos del colector? Fíjense que el colector para este transistor es 2 miliamperios. Ya lo hemos visto varias veces, 1 más 1 sobre beta multiplicada por la corriente del colector, 2 miliamperios, ¿no? Y menos 10 voltios. La única incógnita que tenemos acá es R1, ¿ya? Entonces de acá yo podría ya despejar R1. ¿Cuánto es? A ver, directamente 10 menos 5 menos 0,7 dividida entre 1 más 1 dividido entre 100 eh, por 2, ¿no? 2,13. 2,13 kilo ohmios. Listo. Ya tienes tu resistencia R1. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Bueno, ya está, ¿no? Entonces, R1, a ver, ¿qué podemos hacer? Esta fuente medio rarita está, ¿no? 0,7. Podríamos generar otra malla para hallar, pero ¿qué podemos hallar? La resistencia R2. Mm, ya no se me ocurre, ¿qué? Ya no se me ocurre nada. ¿Qué podemos hacer? Ya. A ver, podríamos hacer esto. De esta fuente de corriente, voy a inventarme otra ecuación, ¿ya? Otra ecuación de este tipo. ¿Qué tal si hacemos esto? Esta fuente de acá lo voy a separar, ¿de acuerdo? Lo voy a separar y lo voy a trasladar acá. -10, eso también se puede hacer. Y simplemente voy a analizar esta malla de acá. Empiezo en 10 y termino acá. ¿Listo? Esa manera. Entonces, si yo hago ese análisis en esa pequeña malla, ¿cuánto sería la entrada? -10 voltios, ¿sí? Eh, es igual con R2, eso sí está bien. Le ponemos una corriente acá, una tensión. Una tensión lo pondremos, ¿ya? -10 del voltaje de la resistencia R2. ¿Qué les parece? Ah, pero la dirección de la corriente hay que tener cuidado, ¿no? Supuestamente va a haber una corriente en este sentido, más menos. Entonces, si estamos analizando primero por la fuente de entrada, que es -10 voltios, acá debería de ser menos R2, miento. Acá debería de ser menos el voltaje de la resistencia R2, ¿ya? Para no estar manejando esta corriente. Eh, Seguimos la secuencia y acá tenemos más 0,7. Seguimos la secuencia, acá obviamente es más menos, eh, más la resistencia R1 por la corriente de 1 más 1 sobre beta multiplicada por 2 miliamperios, ¿no? Y menos 10 voltios, ¿de acuerdo? Entonces esa ecuación la estoy sacando de esta pequeña malla. Entonces eso hace que esos dos desaparezcan. Todo este valor de acá es algo que ya se puede resolver porque R1 ya lo tienes, ¿no? Entonces directamente acá el voltaje de R2, ¿cuánto va a ser? Porque es lo único incógnito. A ver, ese voltaje va a ser, si lo llevamos al otro lado, solamente va a ser la suma de estas dos, ¿no? Entonces va a ser 0,7 más
R1, que es 2.13 por 2 por 1 más 1 sobre beta, que es 100, y ahí me da 5. ¿Qué dicen? 5 voltios me da. 0.7. 2.13 por 2 miliamperios. Eso está bien. Ya, 5. Eso sale, ¿no? Ya, chicos. Entonces, esto había sido 5 voltios. Esta parte de acá, ¿no? Esta pequeña parte por debajo de la... Ah, pero miren, me estoy olvidando de algo bien importante, ¿no? Sí, me estoy olvidando de algo muy importante. El diodo. Ya, el diodo me estoy olvidando. Entonces, acá lo voy a separar. Fíjense la ecuación otra vez. ¿Ya? Eh, si seguimos la malla, tenemos acá menos 10 voltios. Negativa la tensión voltaje de R, pero acá este diodo, ¿cómo se está comportando? Esto muy importante, ¿no? Está comportando como una fuente de tensión de esta manera, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos esa cuenta, va a ser menos 0.7 voltios. Llegamos acá y es más 0.7. Y luego viene la resistencia R1 con la corriente y menos 10, ¿no? Entonces, fíjate que acá estos dos se simplifican, se hacen felices. Y esto ya no sería 5. ¿Cuánto sería? 10 directamente sin sumarle nada. 10 dividido entre toda la corriente, ¿no? 4.3 me da. A ver, este 10, chao. Ah, no, la multiplicación nomás, ¿no? 4.3. Eso está bien. ¿Ya? Ya tengo esta tensión. ¿Qué más podría ser? Creo que me estoy bugueando acá, ¿no? Ya. Miren, vamos a hacer algo que ya conocemos y algo que siempre nos ha servido hacer en todo el tiempo, ¿no ven? Fíjense que este modelo de esta parte, de esta fuente de corriente, la vamos a convertir en una sola, en una configuración que ya conocemos. En esta configuración, ¿qué les parece? Acá hay menos 10 voltios, ¿sí? Y acá no me interesa, pero la cosa es que esta parte es para nosotros la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces tengo que hacer yo, tengo que lograr convertirlo de esta manera a toda esa configuración. ¿Y cómo voy a hacer? Acá en este punto, por si acaso en este punto está el voltaje Thevenin. No te olvides, está ahí. Entonces, ¿qué tal si yo los dibujo toda esta sección de acá? Va a ser de esta manera. En la parte superior va a estar la tensión negativa menos 10 voltios, seguida de esta resistencia, seguida de esta fuente de tensión, que para nosotros va a estar ubicada de esa manera, menos más. Luego acá yo quiero sacar el voltaje Thevenin, ¿lo ven? Y luego tengo la resistencia R3. Y acá tengo la resistencia R2. ¿De acuerdo? Esto, ¿para qué se ha sacado? No sé, ¿no? Algo siempre me va a ayudar en algo, ¿no? Ya, bueno, no importa. Si nos damos de cuenta, esta es una fuente de tensión de este tipo. A ver, véanlo de esta manera igual. Es una fuente como si estuviera invertida, menos más, y esto está conectado a tierra. Así también puedes verlo. Y esto es 10 voltios, ¿no? Están formados en una forma serial. Las fuentes se pueden sumar. Ya, esto por si acaso es 0.7. Finalmente, ¿cuánto vas a tener de resultado? Fíjate, acá vas a tener una fuente única, una resistencia, el nodo para hallar el voltaje Thevenin, acá la resistencia R3, acá la resistencia R2. Pero acá vas a tener 10 menos 0.7, vas a tener 9.3, pero negativo, ¿no? Voltios. Y listo. Entonces ya puedes hallar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin no va a ser otra cosa más que R3 dividido entre
R2 más R3 multiplicada por menos 9.3 voltios. Vean que Thevenin lo estamos utilizando casi en todo, ¿no? En todo se utiliza. Entonces esto, miren que acá ya no tengo el valor de las resistencias, ¿no? Estas son mis incógnitas. Ya, pero eso está bien. Puedo hallar después. Ya, perfecto. Ahora fíjate en este circuito equivalente. Se supone que nosotros vamos a hacer de esta manera. ¿Cuánto creen que va a ser la resistencia Thevenin? Si nosotros en este nodo estamos sacando el voltaje Thevenin, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Volviendo a repetir, para que no vea dudas en esta parte, es el modelo, ahorita ya ha hecho desaparecer el diodo, pero por el momento tengo este mismo modelito, nada más que para la resistencia Thevenin, la fuente de tensión en continua se tiene que ir conectada a tierra. Y desde acá tienes que lograr ver cuánto es la resistencia Thevenin, ¿no ven? Entonces la resistencia Thevenin, muchachos, ¿cuánto había sido? R2 por R3 dividido entre R2 más R3. Obviamente, ¿no? Si lo ves acá, están en paralelo los dos. ¿Sí? Eso es. Eso es el otro análisis, ¿no? Para que vean que Thevenin siempre se utiliza. Lo siguiente, acá fíjate que tienes una malla, ya una malla nueva de este tipo, que va a ir hacia abajo. Ven esta configuración donde ya tengamos la resistencia y el voltaje Thevenin. Entonces lo que tienes es el voltaje Thevenin igual, como es un caso NPN, la corriente que circula va a ser de esta manera y de esta manera, y acá hay 0.7. ¿Sí? Entonces acá tienes el voltaje Thevenin, la resistencia Thevenin por la corriente de base. Esta corriente de base se puede anotar como la corriente del colector respecto de beta, ¿no ven? Más 0.7 más la resistencia 1, si más no me equivoco, ¿sí? 1. Creo que esta ecuación es bastante larga. Voy a anotarnos así. 1. La resistencia del emisor va a ser 1 más, o perdón, la corriente, ¿no? Beta por la I de colector, menos 10 voltios. Esa ecuación tienes a través de la malla de entrada de lo que es la fuente de corriente, ¿ya? Esa fuente que está transformada o, bueno, hecha de esa manera. ¿Listo? De esta ecuación, ¿qué es lo que conoces y qué es lo que no conoces? ¿Conoces la corriente? Sí, normal. La resistencia. Lo único que no se conoces es la resistencia Thevenin. ¿Cómo hallo la resistencia Thevenin entonces? Si acá te está dando en términos de R2 y R3. Acá, chicos, lo que tienes que hacer es criterio de diseño. ¿A criterio de diseño? Para el criterio de diseño ya sabes que tienes que utilizar que la resistencia Thevenin tiene que ser la décima parte multiplicada por beta de la resistencia del emisor. En este caso no es la resistencia del emisor, es la resistencia R1. A ver, este es el criterio de diseño. Ya saben que esto sale de la estabilidad. Les he explicado y cómo sale después en clases, ¿no? Entonces, esto es dato, entonces la resistencia Thevenin ya es dato. Es 0.1 por 100 multiplicada por R1. R1 es 2.13 K. 2.13 K. Entonces, chicos, la resistencia Thevenin, ¿cuánto había sido? Ahí está. 2.13 por 10 a la 3. Ay, qué gacho. Multiplicada por 100 por 0.1. Multiplicada por 10, nomás será que lo ponga, ¿no? Bueno, no importa. 21.3 kilo ohmios. Listo, ya la tengo. ¿Ya? Eh, eh, el voltaje Thevenin, ¿qué hacemos? Ya, el voltaje Thevenin también se puede hallar. Fíjense que acá si yo he hallado esta resistencia Thevenin, puedo reemplazarlo acá, ¿no? Al reemplazar tenemos el voltaje Thevenin. ¿Cuánto va a ser? Lo voy a poner directo en la calcu. 21.3 multiplicada por I de colector. I de colector, no te olvides que era 1 dividido entre 100, ¿no? Más 0.7
más la resistencia R1. Era 2.3 igual. 2.13 por 1 por 1 más 1/100 menos 10 menos 6 me da, ¿ya? Menos 6. Mis cálculos he hecho bien. Y de colectores no es uno, ¿no? Por si acaso este I de colectores, la que estás viendo acá, es 2 miliamperios. Eso hay que tener cuidado, ¿no? Que un miliamperio estaba diciendo, no, no es 2, ¿ya? Entonces eso lo voy a arreglar. Esto sería 2. Y acá estaría multiplicada por 2 igual. 2 menos 4.57. Negativo, está bien negativo, chicos. Eso lo notaremos ya, menos 4.57. Y empezamos a analizar. ¿Por qué negativo? Ah, no, está bien. Si es negativo, acá fíjate que hay una tensión negativa. Ya al hacer leyes de Kirchhoff, este negativo se va a volver acá positivo. Se van a restar y no hay problema. ¿Ya? Sí, sí, no hay problema. ¿Ya? Que medio raro que te salga una tensión negativa en la tensión Thevenin, ¿no? Listo, muchachos. ¿Ya? Ahora lo siguiente que deberías de hacer es verlo de esta manera. Fíjense en lo que he anotado. Voy a trasladar todo esto acá abajo. Ya sabes de dónde viene. Pero lo que hice es esto, ¿no? Fíjense en este modelo. A eso hemos llegado. Lo que voy a hacer es simplemente agarrar todo este modelito y lo voy a copiar acá para que puedan observar que esto se cumple. Miren, lo voy a eliminar esto, lo elimino todo esto, prácticamente todo esto lo voy a eliminar. ¿Qué es lo que tendrías? Esta es resistencia Thevenin chao, ¿no ve? Igual chao, voltaje Thevenin también chao. Lo que tienes es esto, listo, conectado. Pero ¿cómo se hacía esto? Si te acuerdas, la formulita para hallar R2, que no lo voy a deducir, sale a través de estas dos, ¿no? A través de esta y a través de esta. Pero directamente yo puedo ya decir que R2 es igual a ¿cuánto? Es igual a este voltaje de acá. Sí, este voltaje de acá. Lo voy a bautizar como si fuera el voltaje de base, ¿ya? No, el voltaje, sí, voltaje de base. Voltaje ya. A ver, ¿cómo sería esto? Ah, ¿cómo se hace esta parte? Sí, voltaje de base respecto del voltaje de, ¿qué sería en este caso? Thevenin, claro, Thevenin, ¿no? Multiplicada por la resistencia Thevenin. Lo único que estoy haciendo es mandarlo a multiplicar este voltaje. Sí, eso está bien, ¿ya? Esta formulita sale a través de esta fórmula y esta fórmula, tomando en cuenta como si esto fuera el voltaje de base. ¿Listo? Como si fuera esto B de B. Haces la división entre estas dos y te va a dar este resultado, ¿ya? Y fíjense que este es un modelo de un transistor normal, convencional. ¿Listo? Entonces, lo que debería de hacer es agarrar todo esto y reemplazar los datos que ya he obtenido, ¿no? Entonces, esta es mi formulita, no te olvides. Pues, a través de esta fórmula yo voy a ser capaz de hallar R2, porque eso es el diseño, ¿no? Medio complicadito este ejercicio. Voltaje de base. Voltaje de base va a ser menos 9.3. Voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin es menos 4.57. Y fíjense, se desaparecen los negativos, ¿no? Resistencia Thevenin es 1.3 gas. Listo. Entonces, R2 es igual
9.3 por 21.3 dividido entre 4.57. 43. 43.34 Cas, ¿no? Sí, kilo ohmios. Listo, chicos, mira, hemos sufrido en hallar esta resistencia. Y me pregunto esto de acá, ¿para qué me ha servido? Este voltaje de acá, creo que para en vano he hecho, ¿no? Un análisis extra. Este de acá no me ha servido de nada, prácticamente de nada, ¿no? Ya ni modo. Pero ahí lo tienen, es una forma de analizar igual. Entonces, la resistencia R3, que sería esta resistencia de acá, ¿cómo lo medimos? Otra vez, 1 sobre la resistencia Thevenin es igual al paralelo, ¿no? R2 más 1 sobre R3. Entonces, de acá, como ya tiene la resistencia Thevenin y la resistencia 2, la única incógnita va a ser la resistencia 3. Eso directamente en la calculadora. ¿Cuánto va a ser? A ver, mi cálculo abrimos. Esto va a ser igualito a 1 dividido entre la resistencia Thevenin. ¿Dónde estás? 21.3 por 10 a la 3 es igual a 1 dividido entre la resistencia R2, 43.34 por 10 a la 3. Si sale negativo, hay que rediseñar. Siempre esta parte hay que tener suerte, ¿no? Ya, más bien, ¿ya? Me está dando positivo. 41.88 kilo ohmios. Listo, chicos. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? ¿Alguna pregunta de la parte de la fuente de corriente? ¿Se entendió, no? Ahora, de la polarización, yo creo que igual se ha entendido con el apoyo del anterior ejemplo, ¿sí? Entonces, lo simularemos hasta ahí y vemos la ganancia otra vez como hace rato, ¿ya? Entonces, denme chance, le voy a encender mi compu.